tal, amigos y amigas? Bienvenidos a su programa Volvamos a lo Nuestro. Hoy de verdad que estoy como hormiga en tapa de dulce con una persona que tiene un conocimiento y una vivencia de San Carlos que me tiene así como asombrada. Digo yo, qué belleza, porque todo lo que le pregunto, todo lo sabe. Y muchas cosas que solo él, como médico que llegó aquí en el año 61, puede darme una referencia. Casi nadie recuerda quiénes fueron los galenos de esa época, cómo se trabajó y todo ese montón de cosas de cómo era este San Carlos de entonces. Y yo sé que ustedes van a decir, ¡ay, el doctor Carlos Alvarado Cordero! Aquí está el doctor. Y estamos sentados felices en este pollo aquí en el parque. ¿Y por qué en el parque? Porque pensamos que el parque es un lugar muy simbólico en un pueblo. Imagínense que allí, en la catedral, donde podríamos decir que hay obras de arte, hay una que es de él. Y de esa debemos hablar. Y en general, muchas de las personas que pasan por aquí, muchas de estas nuevas generaciones, de ahí están vivos porque en algún momento el doctor, con su sabiduría y su esfuerzo, le salvó la vida a la madre, a la abuela, o quién sabe quiénes de las generaciones que sobrevivieron. Y hay mucha gente por aquí que definitivamente está gracias a la pericia de él. Bueno, imagínense que mientras Jonathan alistaba el equipo empezamos a hablar. Y yo le decía, doctor, y ayer es verdad que estaba la central. Ahí está el hotel La Central, porque estaba la central donde se iba a bailar. Y eso aquí, bueno, pero él nos los va a contar a nosotros. Así que, doctor, bienvenido a este programa. Muchas placer, gracias. Verdaderamente. Y aquí, como siempre, viníamos un poco la vida de la gente. Vámonos ahí para la parte de atrás. Vamos a ver, usted es sancarleño, pero, porque nació en San Vicente, ahí dejó el ombligo. Pero realmente la vida de su familia se desenvolvió un poco hacia el lado de Zarcero. Nace usted aquí, supuestamente sus antepasados provenían de Moravia, ¿verdad? De los Alvarado de Moravia, y después se vienen de San Vicente, van para Zarcero, ahí más o menos hacen su vida. Usted va a la escuela en Zarcero, ¿verdad? Y va al colegio. Al colegio fui al Don Bosco después de haber hecho la primaria en Zarcero y de haber pasado un año en Zarcero sin actividad como estudiante porque mi familia no tenía medios como para mandarme a San José. En aquel tiempo solo se podía estudiar bachillerato en San José o en Alajuela o en Heredia. En el liceo de San José, en el liceo Costa Rica, ya en San José, en el seminario y en el Colegio de Los Ángeles, en San José, esos eran los principales. El Colegio de Señoritas para mujeres. Y en Alajuela, el Instituto de Alajuela, y en Heredia, la Escuela Normal de Heredia. Eso era lo que había nada más. Lo que había, y digamos, la gente de allá, más la que iba de todas estas zonas, digamos, cuando se consideraba a San Carlos y Zarcero como la montaña, completamente. Como dice usted dio una familia con una situación económica difícil, donde su papá era un jornalero de cómo sobrevivía, y que eso era lo que pasaba a todo mundo. Sí, sí. Uno habla con todo el mundo y dice, éramos 10, 11, 12, 15, 18, y algunos, muy pocos, fueron los que lograron estudiar y salir adelante. Sí. Pero su mamá era muy empecinada y quería que usted estudiara como fuera, ¿verdad? Bueno, siempre así fue, claro que sí. Lo que pasa es que por la situación económica tuve que pasar un año después de haber terminado la primaria. Afortunadamente la hermana mía mayor se había casado en San José con don Rafael Echeverría Salazar y en el año 1948 me ofrecieron la posibilidad de ir a estudiar, estar en la casa de ellos. Y otras hermanas, Virginia, mi hermana, y Adela, que estaban también allá, que ya de Dios han de gozar las tres, me ofrecieron pagarme lo que fuera de útiles y eso, y mi hermana y Rafael me daban el hospedaje. Entonces así logré estudiar el bachillerato. Doctor, ¿sabe qué? Eso que usted está diciendo, yo estoy segura que muchas personas que están ahí dicen lo mismo, ya muchas de estas personas ya no están. Bueno, que nos tuvimos que ir a San José, como por ejemplo los Porras, todos estos que unos iban antes y una señora que estaba allá iba acogiendo sancarleños y los acogía en su hogar y estudiaban y etcétera, etcétera. Usted tuvo la suerte pues de que tenía una hermana que estaba allí y que bueno, lo apoyó. Vamos a ver, usted nació en el año de 1933. Ok. En ese año, bueno, yo me imagino cómo era este San Carlos ahí en San Vicente, como dice usted. No nací en el hospital, nací en la casa. No, en la casa, claro. Todo el mundo nació así. Claro. Va usted a estudiar la primaria, ya estudió usted la secundaria en el Don Bosco y después se pone a estudiar medicina. ¿Dónde estudió medicina? En Madrid.
En Madrid, y que con una beca. Con una beca. Es que en ese tiempo tampoco se podía estudiar medicina aquí en Costa Rica. Todos los médicos de esa época, todos, antes son de México, de Argentina, de Chile, y esos eran los principales lugares de la gente que estudiaba medicina y se venía para Costa Rica. Claro, o sea, todos los ticos a estudiar allá. Hay que ver, creo que como en el 68 o una cosa así fue que se abrió la escuela de medicina aquí. Entonces, se va usted allá y usted regresa, pero es que me parece tan interesante su historia. Vamos a ver, usted regresa y usted es médico. Se va y se hace su primer año de internado en el San Juan de Dios. Y tenía que ser en el San Juan de Dios. ¿Por qué uno hacía el internado ahí o cómo lo colocaban a hacer el internado? Bueno, es que cuando yo regresé, solamente existía el San Juan de Dios como el hospital más antiguo y existía el Hospital Calderón Guardia ya como de la caja. Pero el Hospital San Juan de Dios tenía muchísimo más historia. Entonces yo, por ese motivo, me decidí por ir ahí al Hospital San Juan de Dios. Usted está un año ahí en el Hospital San Juan de Dios y se viene para Zarcero. Me vengo para Ciudad Quesada. Se viene para Ciudad Quesada. Pero ¿cómo sabe usted que en el Hospital de San Carlos hay una plaza? Estando aquí en Ciudad Quesada. En un periódico, en la semana justa, la semana última de mi internado, salió un anuncio diciendo que el Hospital San Carlos necesitaba un médico interno. Entonces yo me vine rápidamente al día siguiente para acá, al hospital. Afortunadamente yo sabía ya manejar y una tía me prestó un carro, entonces me vine en un carro prestado. Pero llegué fácilmente aquí al Hospital San Carlos y hablé con el doctor Ruiz, que estaba en ese momento como director del hospital, y me dijo, véngase mañana mismo. Así, porque antes no era como ahora, antes había plazas por todo lado y se podían llenar así con urgencia, ¿verdad? Porque era un médico internista lo que hacía falta, ¿o qué era? No, médico interno, que era un médico para hacer de todo lo que uno podía, de todo lo que uno podía, porque yo fui el número 6, solo existían 5 médicos más, el doctor Ruiz y 4 más, y yo fui el sexto en aquel tiempo. Ok, bellísimo. Sí. O sea, usted llegó y le dice, vaya a ver dónde se trae la ropa, pero empieza a trabajar mañana. Vean qué bonita historia. Mañana mismo, sí. Vamos a continuar porque esa historia me parece muy, muy bonita. Nos vamos a ir por un momento y ya regresamos con más de Volvamos a lo Nuestro aquí desde el Parque de Ciudad Quesada. Esta mañana sabrosísima aquí en el Parque de Ciudad Quesada, en este San Carlos que tanto amamos, hablamos con un personaje, esos íconos que estuvieron toda la vida en esa construcción por un cantón mucho mejor, por un San Carlos mejor, por una zona norte mejor, y es el doctor Carlos Alvarado Cordero. Estamos hablando con el doctor aquí a espaldas de la iglesia de la catedral, donde hay una obra de arte de la que vamos a hablar, que es propiedad de él. Porque primero vamos a hablar como médico y después, bueno, algunos de ustedes ya saben cuál es ese don que tiene él, ¿verdad?, acerca de poder construir con sus manos. Dice el doctor que llegó y le dijeron, el doctor Ruiz le dijo, está bien, está aceptado, mañana viene y de una vez se incorpora. Y usted se había venido, dice que en el carro de una tía. ¿Cómo era ese camino? Era un camino muy rústico, porque esa carretera, así como la vemos hoy, se construyó por ahí del año 1975. En ese tiempo yo voy a irme de aquí a Zarcero en unos 25 minutos, porque uno andaba casi solo. En cambio ahora tardo, yendo más o menos a velocidad normal, 40 minutos. Sí, por lo menos. En ese tiempo uno caminaba prácticamente solo, rara vez se topaba algún Pero carro. ¿cómo era el camino? ¿Lastreado? Porque con tantas curvas y tantos precipicios. Ya estaba asfaltado, pero era de una vía, prácticamente no está como ahora dividido ya en dos vías. Es más, yo recuerdo que recién llegado yo a Zarcero por el año 41, estaban en ese tiempo haciendo la carretera de Zarcero para acá.
a partir de por el año 41. Doctor, ¿y eso con neblina debe ser pavoroso? Sí, era indudablemente, y ahora también. Ahora es peor. Sigue siendo muy feo, sí. Porque hay muchas historias que a mí siempre me ha dicho gracias. Seguro usted conoce la de don Otilio Hidalgo, ¿verdad? Que él venía en un jeep ahí detrás de un carro despacito, porque como él tenía mucho problema, iba, y el carro se detuvo y él se detuvo y no da que arrancaba el carro y al rato sale la persona del carro y le dice, ¿y usted qué? ¿Qué va a hacer? Dice, estoy esperando que usted avance. ¿Cómo? Si estamos en el garaje de mi casa. Claro que en aquella oscuridad uno no sabe para dónde iba, ¿verdad? Pero bueno, entonces llega usted aquí y ya dice, se va a incorporar al día siguiente. Habla usted de que habían 5 médicos más usted. Sí. De repente le menciono a usted a la doctora Chinchilla, Otilia Chinchilla, tan querida, y al doctor Reyes, el esposo que era un pediatra. Ellos eran 2 de los médicos que estaban ahí. Ellos eran 2 de los médicos que estaban ahí. Estaba además el doctor Falcón, estaba además el doctor Guerrero, y nada más. El doctor Falcón, que recientemente falleció y que pertenecía, ¿cómo se llamaba aquello que estuvimos hablando? La unidad sanitaria. A la unidad sanitaria, él era el jefe de la unidad sanitaria. Sí. La unidad sanitaria queda exactamente detrás de la iglesia, detrás de la catedral ahora. Ahí está la unidad sanitaria. Y que tenían también un grupo de médicos, ¿cómo era? Había como un grupo... La Cámara Junior. La famosa Cámara Junior. Esa Cámara Junior, que es excelente, digo yo, ojalá todos los sancarleños en algún momento conozcan un poco de esa historia. La Cámara Junior era un grupo de sancarleños que no tenían tanto poder adquisitivo como los que sí podían pertenecer al Club de Leones, ¿verdad? Entonces esta gente, inclusive en algún momento, estos sancarleños les costaba, no tenían crédito en los bancos porque económicamente no podían, etcétera, etcétera. Fue cuando un día dijeron, bueno, hagamos entre todos un rejuntadito de plata y nos los vamos prestando y así vamos ayudándonos. Y es cuando nace Cobosique, ¿verdad? Con Memía y con don Emilio Vargas, y estaba el famoso don Chico Galde, que es el primer socio. Pero es que eso también estaba apoyado por médicos. El doctor Falcón, yo lo vi en muchas grabaciones que tengo de don Emilio Vargas, muy viejas, en donde iban a los diferentes lugares, y usted también iba a dar servicios médicos. Alguna vez fui, pero tal vez no directamente con la Cámara Junior, sino con la Cruz Roja. Fuimos en una ocasión a lo que hoy es el volcán Arenal, que era el Cerro del Arenal, donde unos meses después de haber llegado yo aquí se estrelló un avión que traía 2 pasajeros. Y me invitaron para que fuera por si acaso había algún sobreviviente. Bueno, tuvimos que ir y subir de un lado, subir al cerro, a la pura cúspide, que le puedo decir con mucha seguridad que parecía una cazuela, la parte de arriba del cerro. Sí. Y era como la cancha de fútbol, tal vez como esta plaza. Entonces, y era muy bonito porque se veía muy bien, cubierto de arbustos, pero como si fuera una cazuela. Claro. El volcán, que hoy es volcán, antes le decían el cerro. Ahora que usted lo dice, es que yo recuerdo haber ido al volcán Turrialba, que fui a hacer varios reportajes hace muchísimos años con Facetas del Terruño, y eso era así como usted dice, una cazuela, a donde inclusive acampaban, los chiquillos pasaban en bicicleta y todo, y de repente estalló. Entonces, cuando usted lo conoció, el Arenal, que además se suponía que no sabían que era un volcán, era también una plazoleta, sí. Era como una cazuelita cubierta de arbustos, pero se veía perfectamente la forma curva, sí. Cóncava que tenía. Que al fin y al cabo era un volcán que pegó el gran susto. Claro. ¿Qué pasó con la gente que venía en la avioneta, que usted fue a ver si podía ayudar? Yo me fui con un grupo de los bomberos para entrar por un lado. La Cruz Roja se fue por otro lado y la Cruz Roja llegó primero por el lado que se había estrellado el avión, porque en realidad no sabían por qué lado era. Entonces cuando al día siguiente, después de haber llegado, nosotros llegamos a la cúspide del volcán como a las 4 de la tarde, como a las 10 de la mañana llegamos a la cúspide del volcán. Como a las 2 o 3 de la tarde nos avisaron que ya la Cruz Roja había encontrado los cadáveres. Sí, ya simplemente lo que teníamos que hacer era bajar por el otro lado. Pero ya se los habían traído, entonces no... Claro, esas fueron de las primeras emergencias y estamos hablando en el 61. En el 61. Hubo muchas otras emergencias en las que ustedes participaron. Bueno, el volcán, cuando estalló el volcán,
Eso sería para el 68. 68. Ese sí nos invitaron a que fuéramos a, yo creo que esa vez sí fue con los juniors, que fuéramos no sé si fue a Monterrey, que había gente que estaban muy afectadas por esas cosas, afectadas psicológicamente más que nada por las cosas del volcán. Ahí fuimos, en una avioneta, ahí sí. Doctor, usted acaba de decir una cosa muy interesante, afectados psicológicamente. Sí, sí. Es que uno siempre piensa en la parte física, Sí, ¿verdad? claro. Pero muchísimas veces los médicos tienen que hacer un trabajo que tiene que ver con la parte psicológica, Claro, ¿verdad? cómo no. Podemos decir que hubo mucha diferencia entre ese San Carlos en el que usted llegó como médico, en lo que tenía que ver mentalmente con la gente, a cuando usted se fue años después cuando se pensionó. O siempre hemos tenido lo mismo, gente con problemas mentales, gente con problemas físicos. No, en realidad todo el tiempo es lo mismo. Ajá. Tal vez ahora haya más, no sé si será por los mismos medios de comunicación que a veces alteran más a la gente. Sí, que lo podemos tremendo. Oiga, usted dice que ustedes tenían que hacer de todo, porque yo le digo yo, bueno, el doctor Reyes era un pediatra, Sí. la doctora Chinchilla, bueno, me dice Oti, la hija, que era ginecóloga, obstetra, una cosa así. O sea, pero realmente a la postre trabajaban en todo. En todo, sí. Nosotros tuvimos que atender algún parto. Corrientemente había una matrona en el hospital. Que era doña Mercedes. Sí, esa señora yo no la conocí, pero después estuvo otra ahí. Pero había enfermeras que sí estaban... Orfilia Blanco. Doña Orfilia, ahí estaba Doña Orfilia, claro. Y corrientemente había un grupo de enfermeras que eran los que atendían los partos. Ajá. Pero si había algún problema, entonces invitaban al médico a tratar de resolverlo. Y más que todo, que eran los casos como más comunes en esa época. Porque sí, había enfermedades diferentes a las de ahora, ¿verdad? Bueno, no, prácticamente lo mismo. Antes, bueno, mucha Sí, claro. enfermedad contagiosa en los niños, digamos, mayor muerte. Los niños lo que más tenían en aquel tiempo eran diarreas producidas por parásitos. Y llegaban muchos chiquitos deshidratados en cuanto a chiquitos, a niños, ¿verdad? Pero ahí estaban muy bien atendidos por el doctor Reyes. Ajá. Y él tenía el saloncito más grande del hospital, era precisamente el de niños, creo yo. Tenía ahí varias camitas. Claro, que también, bueno, siempre es bueno hablar de todo eso y de nuestros amigos. Hay cosas que se conocen, cosas que no se conocen, y un tipo de documental de esto queda para la historia, que el doctor Reyes y la doctora Chinchilla fueron las personas que trabajaron para que se hiciera la Escuela de Enseñanza Especial. Ajá, sí, ellos fueron los que lucharon, Sí. los que fueron a San José hasta que se logró. Digo yo, porque el médico tenía una función social, además de médica, ¿verdad? Sí, claro. Muchos casos ustedes tenían que ver cómo lo solucionaban. Y yo creo que ellos mismos influyeron también para que el liceo se pasara para abajo. Ajá. El liceo estaba aquí donde está la MUNI ahora. Ajá, exactamente, Sí. se pasó para allá. Ujú. ¿Cómo fue cambiando? Bueno, vamos a ver, hay tanto de qué hablar. Doctor, ¿cómo era esto cuando usted vino? Estamos aquí en el parque. Pensemos que ahí está el Hotel La Central, en la esquina está la COP. En la esquina donde está la corte había una plazoleta. Ajá. Ahí hacían unos redondeles para las fiestas con toros y eso. En eso, donde estaba ahí la corte. Ah, sí, creo que inclusive hay un partido San Carlos Saprissa, que San Carlos ganó, dice, según una foto. No. Ah, no era así. Eso era una plazoleta de... Una plazoleta de una animales. plazoleta de tierra, o sea, Ok. de tierra, no tenía nada. Ok, ¿y eso qué era? ¿El parque? ¿Era un parque? Sí, No, el siempre ha parque, sido un parque. sí, el parque. Ajá, Sí. y ahí, Ahí eran varias casas que estaban donde está el Banco de Costa Rica ahora. ajá, de ese otro lado también muchas casas. Del otro lado eran, puras casas de habitación, sí. Sí. Y después ahí estaba, donde estaba ese edificio, ahí estaba lo que después se hizo la central. Ajá, a donde Porque sale la Cono. central estaba primero allá en la calle esquina, Ajá, que era de ajá. don Carlos Ugalde. Ajá, Después hizo allá, porque hizo un salón muy grande, ya con el objetivo de que fuera más que nada un salón de baile, muy grande. Porque el otro era muy pequeñito, no ese tenía era espacio famosísimo. suficiente. Ah, sí, se hizo muy famoso. Y duró mucho tiempo eso. ¿Y usted iba a bailar ahí? Claro. Es que usted estuvo soltero unos cuantos años por estos lares, ¿verdad? Claro que sí. Y era bailarín. No, bailarín no. Pero Brincador. bueno, pero algo es algo disfrutaba, definitivo. ¿Cómo se divertía la gente aquí? Entonces claro. era eso. No, sí, la central. Eso se llenaba muchísimo.
los sábados en la tarde y la noche era una cosa tremenda la gente que llegaba ahí. Sí. Y por eso fue con Carlos Ugalde hizo un salón muy grande. Era un salón Y muy, se muy llenaba. grande. Ah, sí, claro. Que venía gente de otros lugares, no solo de Ciudad Quesada. Claro, claro. Ok, y teníamos eso, digamos, en esa parte. Y después estábamos con la iglesia y el cine. ¿Dónde estaba el cine? Hay un cine Había- por aquí, ¿verdad? Guayala. Había dos cines. Ajá, Uno que era el cine de Sauma ajá, y había otro cine al frente que sí, creo que se llamaba Cine San Carlos. ajá. Eran dos, uno al frente del otro. O sea, hay de Pues toda sí. la vida. Sí, Sí, sí. Dice Jonathan que sí, vea, tan jovencillo, pero tan ya. enterado, ¿verdad? Y resulta de que contaba don Edgar Ugalde, un día estos que lo entrevisté, que él teniendo 6 años de edad, él vendía manía ahí, porque estaba prohibido que los niños trabajaran a esas horas. Pero como su mamá tenía una situación económica difícil, entonces él, el jefe político, solo a él lo dejaba. Él con 6 años y es pequeñito, imagínense, para un chiquitín ahí todo el mundo le compraba el maní. Entonces recordando, y en algún momento también él estuvo comentando acerca de la central. Es una historia. ¿Usted recuerda también aquí cuando a la salida de la iglesia la gente daba vueltas alrededor del parque? No, eso no. Usted no, porque dicen que entonces que las En muchachas. Zarcero sí, en Zarcero. Ajá. En Zarcero, ¿Cómo sí. era en Zarcero? Zarcero era una plaza que en el tiempo antes de hacer ese parque era una plaza. Y alrededor de la plaza había aceras por todo. Y ahí sí la gente se ponía alrededor de... Sí, que A dicen dar vueltas. los hombres se quedaban afuera y las mujeres daban vueltas. Sí. Entonces, si a usted le gustaba a uno, esperaba que pasara y cuando pasara se le ponía al lado, si lo aceptaba se iba a dar vueltas. Así era. La sorpresa era el que estaba esperando, el otro que estaba ilusionado y vio que ya la muchacha venía acompañada. Pero usted en eso no andaba. No, en eso no. En esas No, en épocas ese tiempo yo estaba aquí. muy pequeño todavía. Exacto, entonces bueno, sí, es que es muy bonito que eso de alrededor del parque, esa fiesta alrededor del parque siempre se dio, porque en San José se daba en el Parque Central, Sí, claro. y aquí se Y daba en la y- Avenida Central. y en todos los lugares, Sí, o sea, sí. son tradiciones que fueron desapareciendo. La gente que se divertía en eso, había, digamos, a la hora de llegar ustedes en el hospital de atender mucha gente con problemas de alcoholismo, porque es que antes el guarito contrabando no Sí. le mermaban, ¿verdad? Bueno, yo personalmente no recuerdo haber atendido. No, así no había gente con alcohólicos. problemas No. de eso, no. Que mordedura de culebra. Eso sí, pero ese tipo de pacientes tenemos que mandarlos rápidamente para San José. Porque en ese tiempo incluso solo se sabía aplicar el suero antiofídico. Incluso cuando yo estuve en el San Juan de Dios, más de un mordido serpiente llegó ahí al consultorio. Entonces había un protocolo, una mordido de serpiente había que atenderlo de acuerdo con unas normas y atenderlo rápidamente, pasarlo al servicio de urgencias para que lo atendieran los especialistas. Sí, es que se supone que antes el suero antiofídico, más que todo, venía de Brasil o algo así, con especies de culebra Sí. desde allá, de serpientes. Pero bueno, ya cuando clorito picado entra aquí, ya empiezan a poner suero antiofídico Ya- para cada especie. Sí, ya que había suero antiofídico polivalente Ajá. para varias especies de una vez, ¿verdad? Exacto, y que en eso colaboró mucho San Carlos, porque aquí llevaban muchas culebras de esas para ordeñarlas allá y sacarles el suero. Exactamente, es cierto. Oiga, qué bonito, en Aquí- el tiempo en que usted estaba aquí. Sí, incluso en el hospital mismo nosotros tuvimos algunas serpientes ahí. Ajá. Una terciopelo, esa que yo le estaba hablando de la cabeza Ajá. del caduceo, era una serpiente terciopelo, ahí mismo le sacaban el veneno. Había un señor que le sacaba el veneno. Y para inoculárselo ya al paciente, No, digamos, cuando se ponía en un el veneno lo procesan para hacer el suero antiofídico. Exacto, al procesarlo Eso se le lo que ponían hacen los es que caballos. se le inyectan a los caballos para que ellos formen el suero antiofídico. Oiga, entonces había que actuar rápidamente, porque mientras era ordeñar la culebra, hacer el Ah, no, suero, no, pero los sueros antiofídicos ya están preparados Sí. de antemano, porque se tienen ya como cosa de emergencia en los hospitales, ¿no? Sí, y hoy por hoy ya muy poca gente muere de eso, porque ya ibas, bueno, No, excepto que no, a veces va muy y despacio. hay otros tratamientos, porque antes la gente se gangrenaba la parte mordida. Y ahora les hacen un tratamiento especial. Por ejemplo, si los muerde en el pie, que es no corriente, Ajá. les hacen un tratamiento quirúrgico ahí para que los tejidos no tengan presión. Entonces de esa manera no se gangrena. Ah, sí, ese es el Y asunto. eso es lo que hacen ahora, tratarlo de esa manera. Ok. De modo que hacen una incisión grande ahí para que la parte hinchada pierda presión. Y de esa manera no se gangrena el miembro, sea el brazo o la pierna. Yo conozco un señor de aquí
que un día me mostró que le había mordido una serpiente en la mano. Entonces se le inflamó todo eso. Claro, lo mandaron al San Juan de Dios y le hicieron toda la herida desde aquí, todo el antebrazo. Y de eso hace que se quite la presión, entonces ya no se gangrena. No sé, qué entonces bien. la persona no tiene el peligro de perder el miembro, y además lo tratan con el suero corriente para que no... Yo había escuchado que uno con un cuchillo bien filoso corta y chupa, eso es cierto. Y al chupar uno eso también se puede envenenar. Pero eso lo hacían, pero eso no es lo correcto. No, es libre. Ni es una emergencia, nada más. Es que lo que ocurre es que los pacientes hay que tratarlos lo más rápidamente posible y con el tratamiento correcto, que eso es lo que se hace ahora. Okay. Y claro, ahora ya en eso, aquí mismo en el hospital tienen que tener muchísima más experiencia ahora, porque claro, ya han pasado más de 50 años. Claro. Doctor, usted habla de que habían 6 médicos. Oiga, 6 médicos, eran muchos y eran pocos, porque eran pocos, pero al mismo tiempo muchos. Hoy por hoy, cuando hay alguna situación difícil, ahí hay el consejo de médicos para diagnosticar sobre algún tipo de problema y cómo tratarlo. ¿Ustedes habían casos en que llegaban y hacían una especie de consulta entre todos para tomar una determinación? Bueno, yo no recuerdo que hiciéramos eso, pero porque corrientemente lo que no podríamos resolver, rápidamente lo mandamos para San José. Ajá. Y en ese tiempo solo la Cruz Roja tenía ambulancia, ni siquiera el hospital tenía ambulancia. La ambulancia la consiguieron varios años después de estar yo aquí, o por lo menos un par de años después. Porque apenas algún paciente llegaba al hospital que viéramos la necesidad de mandarlo de una vez a San José, teníamos que solicitar a la Cruz Roja que lo llevaran. Estamos hablando de la Cruz Roja de aquí de San Carlos. Esa es otra de las maravillas, que sí. Hay que hacer un buen programa sobre eso. Sí. Cómo un grupo de sancarleños se unió para montar la Cruz Roja, ¿verdad? Es un esfuerzo tremendo de ustedes. Sí, posiblemente. Bueno, no, la Cruz Roja siempre ha sido independiente de la Junta de Protección. Sí. Ellos tienen su propia organización. Pero yo ustedes digo de los sancarleños, ¿verdad? Porque la verdad es que ahí uno escucha de varias personas, bueno, que la Cruz Roja, que los bomberos, es un esfuerzo que hace el pueblo, que todos esos esfuerzos nacieron después de la llegada suya. Los bomberos estaban aquí. Sí, estaban en donde está la biblioteca. Sí, exactamente. Y cuando usted llegó ya habían bomberos. Sí, claro, como no. Ahí estaban. Ahí estaban. Precisamente los bomberos en una oportunidad se organizaron para hacer un montón de cunitas para el hospital, para el servicio de pediatría. Ahí yo estuve con una sierra recortando pedazos. Estuvimos ahí, ellos compraron el material y hicieron un montón de cunitas. Hey. Qué bonito. Hay una fotografía, hasta por cierto, que la tiene Joaquín. Yo la vi una vez, una fotografía donde van con todas las cunitas que hechas por los bomberos y hay un desfile que lo llevan hasta el hospital de aquí, ¿verdad? Bueno, ya ves, sí, eso fue. En ese tiempo ya yo estaba aquí y alguna vez les ayudé ahí a cortar. También, sí, claro. Ven, es que me gusta comentar este tipo de cosas con personas como el doctor que vivieron esa época. Yo he ido aprendiendo algunas cosas porque todos ustedes, la gente joven y la gente menos joven, todos debemos de tener el conocimiento del esfuerzo, de lo que hicieron otros y que estamos nosotros disfrutando. Hasta ahora hemos hablado de lo que es la medicina y toda esta historia. Yo quiero entrar en la otra parte del doctor, con una habilidad que tiene él para hacer trabajos tan maravillosos como este que tenemos aquí, que bueno, ahora vamos a disfrutarlo. Nos vamos por un momento y ya regresamos con más de Volvamos a lo Nuestro. Continuamos con el programa Volvamos a lo Nuestro en esta hermosa mañana aquí en el Parque de Ciudad Quesada en compañía del doctor Carlos Alvarado Cordero, hablando de diferentes temas. Esta primera parte del programa la hablamos más que todo de la parte médica, bueno, de él, de su familia, de cómo llegó aquí, de cuántos médicos habían, qué era lo que hacían, etcétera, etcétera. Pero, aparte de que eso me parece interesante, una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención y por la que quise hablar con él es por su habilidad extraordinaria en el trabajo de la talla de madera, la escultura en madera. Una vez fui a donde doña Vilma Arroyo, hace muchos años, casi cuando yo había llegado aquí hace 20 años, y tenía una mesa preciosa, ¿verdad? Digo, ¿qué es esta mesa tan divina? Me dice, la hizo el doctor Alvarado. Como un doctor, pero yo no, seguro no entiendo yo bien. Sí, el doctor Alvarado, digo, pero es un médico, claro,
Es un médico tan valioso como médico, como escultor en la madera. Entonces, a partir de ahí empecé a conocer muchas cosas hechas por él. Y yo dije, "Ay, tengo que conocer al doctor Alvarado, ¿verdad? Es que tiene unas manos como mágicas, un cerebro mágico, porque el cerebro es el que manda las manos". Y bueno, por ahí había un gran escultor italiano que decía que él no sacaba él no hacía las formas, sino que las formas estaban en la piedra y él nada más le quitaba pedazos y salía la escultura, ¿verdad? Entonces digo, qué bonito y qué fácil. Son dones, doctor, que solamente algunas personas tienen. Uno ve a alguien que agarra un pincel y se hace una maravilla pintando, otro una guitarra y canta, y otro como usted hace esto, pero son excepciones. ¿Cómo nace esta vocación en usted? ¿Cuándo se da usted cuenta que tiene esta habilidad? Primero que cualquier otra cosa, yo quiero decirle que posiblemente todo el mundo tiene habilidades. Lo que pasa es que todo el mundo no las practica. Y entonces, si no las practica, no las mejora tampoco. En el caso mío, yo le puedo decir que yo comencé después de haber visto a don Misael Solís trabajando mucho. Yo lo veía muchas veces trabajando desde la mañana hasta la tarde, porque en ese tiempo en Zarcero no había corriente eléctrica. Entonces el señor tenía que aprovechar todo el día, la luz del día, para trabajar al lado de una ventanita en la que yo lo vi por primera vez a él tallar la madera. Y eso a mí me llegó muy adentro, a pesar de que yo no sabía que yo podía tener alguna habilidad. Pero lo vi muchas veces, y yo siempre cuando lo veía me quedaba un rato ahí viéndolo y después yo salía cabizbajo pensando que eso eran labores de ángeles. Entonces, como eran labores de ángeles, yo nunca me iba a intentar aquello, ¿verdad? Tal vez un momentito para decirle a nuestros amigos, para quienes no conocen, don Misael Solís es zarcereño, ya falleció hace algunos años, un hombre con una habilidad para esculpir la madera, para pintar. Era un hombre extraordinario. Y una de las cosas que me gustaba más era cómo cultivaba las rosas, porque frente a su casa tenía un rosal de rosas de todos los colores. Y si ustedes van a la iglesia de Zarcero, si quieren tener un poco de referencia a lo que está diciendo el doctor Alvarado, ahí todas las pinturas hechas por él y todos los trabajos que tienen que ver con la talla de madera hechas por don Misael. Y yo sé que ahora ustedes están viendo una tomita que de seguro Diego Méndez la buscó para que ustedes conozcan a don Misael y alguna de las tomas que teníamos. Bueno, dice el doctor que él veía a don Misael trabajando y él decía, este es un trabajo de ángeles, ¿verdad? Y usted no se dio cuenta que usted era un ángel. No, ¿Cuándo fue que empezó, que primera vez usted se dio cuenta que tenía esa habilidad? Pues mira qué curioso, yo estando ya en el San Juan, estudiando bachillerato por el año 1949, yo estaba en segundo año. Ajá. Y un día, viendo una moneda de un colón, estaba yo sentado ahí estudiando, pero de un momento a otro se me ocurrió sacar un colón que tenía y comenzar a observar la moneda que tenía un escudo de Costa Rica. Y observándolo y recordando lo que Misael hacía con las herramientas de él, yo tenía una cuchilla y dije yo, este escudo yo lo puedo hacer. Entonces me fui directamente a mi casa, que quedaba muy cerquita de donde estaba en ese momento, y cogí una hoja de papel, la doblé, le puse un papel carbón por el otro lado, como había visto a don Misael, y dibujé un lado. Dibujé un lado primero, después le puse el carbón y dibujé el otro lado. Ya me quedó la parte central del escudo, esa ya la dibujé aparte. Pero ese escudito no me quedó tan mal, lo hice con la cuchilla. Y entonces don Rafael Echeverría, quien le decía yo al principio que era el esposo de mi hermana, trabajaba en una ferretería, entonces él me regaló un jueguito de herramientas que tenían en la ferretería. Entonces, con ese juguito de herramientas hice después otro escudo, ya más grande, parecido más o menos del tamaño de este, para el colegio. Se lo regalé al colegio. Yo recuerdo que ahí le puse... Al Don Bosco. Al Don Bosco. Recuerdo que ahí le puse las iniciales mías y el año 1950. Yo estaba en tercer año en esos días allá. Hay que ir al Don Bosco, ahí tiene que estar, de seguro. No sé si lo tendrán todavía. Oiga, y este es una belleza. Está hecho en madera. Todo esto es pura madera. Eso es cedro, sí, también. El otro está en cedro también. Por el tipo de madera, tiene que durar muchísimos años más. Todavía puede ser que lo tenga. Lo que pasa es que el Colegio Don Bosco, cuando yo lo hice, estaba donde está ahora la capilla del Don Bosco.
Ahora lo tienen en un barrio, no lo conozco, el nuevo colegio. Pero no sé, ojalá que lo tengan. Ahí por el marido decirle ahora, no hay que ir, de seguro que sí. ¿Sabe qué? No, pero el colegio lo tienen en un barrio, allá por Zapote, creo que es. Sí, bueno, sí. Es que ahí estuvo mi hijo en el Don Bosco. Ahí no lo conozco. Oiga, vea, dos cosas maravillosas. ¿Cómo se hacen cosas que perduran a través del tiempo? A usted le haber ocurrido lo que a uno muchas veces. Uno llega y ve una cosa preciosa. Autor, fulano y tal. Y uno nunca llega ni a saber quién es. ¿Cuánta gente habrá visto su escudo? 1950, Carlos Alvarado, porque todavía no era doctor, Carlos Alvarado sí. Cordero, que lo deja ahí. Y lo otro es eso de su amigo, su cuñado, que le regala una cajita de herramientas. ¿Cuántas veces un regalito de esos es tan importante en la vida de la gente, sí, claro. verdad? Yo con eso trabajé muchísimo. Porque a pesar de ser herramientitas pequeñas, esto uno lo puede hacer con esas herramientitas pequeñas. Y más, muchísimo tiempo yo trabajé con eso. Yo le hablaba de la mesa esta de Vilma Arroyo. Cuénteme, porque usted después me contó cómo fue el asunto de la mesa de Vilma Arroyo, ¿verdad? ¿Cómo fue la negociación? Que la estaba yo prácticamente terminando y Vilma se enamoró de la mesa. Entonces ahí se arreglaron para que yo se la cambiara por un camión de madera. Y entonces el esposo me dio un camioncito pequeño cargado de madera, me dio como 10 o 15 tucas, yo no me acuerdo. Qué bien, usted siempre las cosas las ha cambiado, las ha plateado, ha hecho dinero con eso. No ha sido nunca un negocio para usted. No, en absoluto. No me ha interesado nada. No, usted siempre lo ha hecho por esa vocación que tiene. No, es que precisamente como yo tengo mi profesión que me permitió ganarme mi vida, entonces esto no, simplemente lo cogí como lo que llaman un hobby. Claro, pero un hobby muy divertido, un hobby muy interesante. Usted me contó, vamos a ver, que usted antes de ir a su horario como médico siempre tomaba un espacio de seguro todos los días para trabajar un poco la madera. ¿Media hora era? Media horita cada día, porque yo me imaginaba que en curso de unas 3 semanas yo podía tener la labor de un día completo de trabajo de cualquier artesano. Entonces, media horita cada día antes de irme para llegar a trabajar. Eso es de las medias horitas. Bueno, eso ya lo hice hace unos 10 años, ya siendo pensionado. Exacto. Es más que todo lo trabaja para su casa, pero también para amigos o para gente así, ¿o no? Viera que solamente recuerdo que una vez, estando en el hospital, hice un caduceo pequeñito, como ese tamaño. ¿Y qué es un caduceo? Es un símbolo de la medicina. Ajá. Que en ese tiempo hice un bastón de Hipócrates con la culebra arrollada y unas alas por detrás, que por cierto me dicen que ese no es el verdadero escudo de la medicina, porque no debe tener esas alas porque son del comercio, más bien. Entonces, pero en todo caso lo hice así, y en esos días estaba un médico salvadoreño en el hospital, y se enamoró tanto de él que me dice, yo me quiero dejar esto, yo me lo quiero dejar, y me lo tiene que vender, y me lo tiene que vender. Y yo, casi... No me queda más remedio. No me quedó más remedio. Y le dije, no, y deme lo que quiera. Y me dio 200 colones. Bueno, pero fue por cosa de él. Pero eso fue ya una cosa prácticamente que me obligó. Claro, exacto. Era un médico salvadoreño que estuvo ahí, después se fue para allá. Sí, ¿era eso o se lo robaba? ¿Cómo era? Sí, porque francamente es que le Estaba demasiado entusiasmado. Le gustó muchísimo, sí, claro. Usted hizo uno para el Colegio de Médicos, ¿verdad? El Colegio de Médicos, sí. Que está en el Colegio de Médicos. Ese tuve la oportunidad de hacerlo después de que fui a México a hacer un curso de citología vaginal para el diagnóstico del cáncer en la mujer. Ajá. Estando allá, también me puse a aplicar, a hacer un curso de aplicación de oro. Un día que pasé por ahí, una de las cercanías de donde yo vivía, vi que tenían un taller que decía, se dan clases de aplicación de oro. Entonces dije yo, voy a meterme a ese curso. Me dice el señor, aquí le damos un curso, pero usted tiene que hacer un trabajito de talla para en ese trabajito aplicar el oro. Entonces hizo un trabajito para regalarle a la doctora que me hizo el curso en México, que fue la doctora Laguna, era costarricense, pero estaba casada con un doctor Laguna, que era catedrático en la Facultad de Medicina de México. Entonces le hice a ella un trabajito que es un caduceo también con una dedicatoria. Entonces ahí aprendí a aplicar el oro. Un trabajito como de este tamaño,
que me quedó muy bien allá en México y a los mismos de la aplicación del loro les gustó mucho, Claro. porque ahí me permitieron hacer eso. Y entonces ahí aprendí, y ese escudo del Colegio de Médicos está en oro. Y está en una urna con calorcito para que se conserve más o menos. Estamos diciendo que si alguien dice que tiene un trabajo que lo compró usted, es mentiras. No, es mentira. O sea, Porque yo solo- lo digo so- porque a mí so- me gusta entrenar, doctor. Solo ese de Salvador. El Salvador sí me pagó. Sí, pero imagínese. Porque él quiso. Bueno, pero vean qué belleza, esta habilidad tan extraordinaria. Sí sé que hay uno igual que ese que tiene su hija que es abogada y vive en San José, ¿verdad? Ella lo tiene allá en la casa de ella. No, ese es el que ella tenía aquí en la casa. Ese es el que ella tenía y usted fue el que se lo trajo. No, ese lo tiene ella aquí en Ciudad Quesada. Que claro, El que es tiene allá es otro caduceo que yo hice para mí. Ese sí lo tiene ella. Bueno, ahí sí los Pero eso hijos. es parecido, eso lo hice en el colegio, en el mismo tiempo que construí el del Colegio de Médicos. Ahí duré en los 2-3 años. Ok. Del 72 que llegué aquí al 75. Sí, son 3 años. trabajos realmente maravillosos. Bueno, ahora vamos a hablar del trabajo que hay aquí en la catedral. Nos vamos a ir por un momentito y ya regresamos ya haciendo ese viaje hacia la catedral. Amigos y amigas, pues como les dije, vamos a entrar a la catedral aquí de Ciudad Quesada, catedral hermosísima, hecha con el padre Sancho y el pueblo sancaleño que lo ayudó de todo lugar. Eso es una cosa hermosa, aquí es donde nace el cooperativismo, cosas hermosas con aquel Cristo maravilloso hecho por Edgar Zúñiga, en fin. Yo una vez hice un programa sobre los tesoros de la catedral y el tesoro que se me quedó, porque en aquel entonces no lo terminé haciendo, es esta belleza. Ay, qué cosa más linda, ¿verdad? Jesús yacente en el Santo Sepulcro. Este Santo Sepulcro hecho por el doctor. Bueno, ustedes, el doctor es increíble, ¿verdad? Entonces yo digo, doctor, venga y explíqueme, porque ahora, claro, está así porque está protegido. La idea es que la gente no tenga mucho acceso. Este Santo Sepulcro, usted tardó 4 años en hacerlo. Sí, señora. 2014 a 2018. No, del 1978 al 82. Al 82, ok. Coménteme las figuras que usted hizo. Porque yo le preguntaba, doctor, ¿y estas figuras de dónde las tomó? Y usted me dice, eran de figuras de láminas bíblicas, ¿verdad? Que salían de buenas... De unas láminas bíblicas, exactamente. Ok. Fue una Biblia que estuvo saliendo en fascículos. Ah. En San José cada mes salía una. Entonces yo cada mes iba a conseguir un fascículo y de ahí me di cuenta de que tenía esas imágenes de esos evangelistas. Y como esto tiene 4 caras, entonces dije yo que iba a poner en cada una de las caras un evangelista. ¿Cuál evangelista es este? El que tenemos aquí al frente. Ese es San Marcos. Ese es Pero San Marcos. Ese es San Marcos, sí. San Marcos tiene un símbolo que es el león. Muy bien. Al costado ahí donde está usted, ¿cuál es? Este frente es el primero, que es San Mateo, que tiene el símbolo de un ángel. Muy bien. Y aquí tenemos... En este lado está el San Lucas, que tiene como símbolo el buey. Muy bien. ¿Y en la parte de atrás? En el otro lado está San Juan, que tiene como símbolo el águila. Muy bien, al ok. otro lado. Y aquí tenemos entonces ángeles. Sí. Tenemos 4 ángeles. 4. Cuatro ángeles, son 4 2 aquí y 2 atrás. Sí, 2 al otro lado, sí. Ok, usted dice que las caritas las tomó, esa era la carita de su hijo. Sí. Lo inspiró su hijo. Pero yo creo que lo que me quedó bien fue la nariz, nada más. Está muy lindo. Este otro ángel es una ángela. Era una de una sobrinita, creo que era cuando estaba muy pequeñita. Al otro lado está la cara de mi hija, Ajá. que en ese tiempo también estaba. También esa inspiración de la gente Sí. que estaba alrededor. Vamos Sí. a ver, aquí tenemos algo realmente hermoso, ¿verdad? Si quiere comenzamos por aquí, Bueno, empecemos por donde se le crea. por este lado, porque aquí esto representa el comienzo de la pasión de Cristo.
ahí está un cáliz con una cruz encima, y ahí en esa especie de empedrado hay una inscripción que dice: Padre mío, si es posible, aleja de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ese es el cáliz del comienzo de la pasión. Y aquí está, en este lado, el prendimiento de Jesús en el monte de los Olivos. Y en la inscripción dice: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Y ahí está el Cristo ya amarrado, con la mano cerrada, mejor dicho. Todo eso es escultura en madera. Sí, eso es en con madera. Láminas de oro. No, eso no es oro, eso es un arreglo de lo que llaman un polvito de oro ¿Y aquí? con una laca. Ajá. Aquí está un símbolo de la crucifixión. Ahí hay dos manos atadas, crucificadas por las muñecas. Porque en ese tiempo recuerdo que el Canal 13 precisamente por las Semanas Santas transmitía un documental de la pasión de Cristo, del sudario de Turín. Ajá. En el que aparecen las manos crucificadas, pero no por la palma de la mano, sino por la muñeca. Porque dice en esa grabación, o en ese documental, dice que los clavos se los pusieron a Cristo aquí, porque aquí resiste más el cuerpo, el peso del cuerpo, cuando el cuerpo, una vez que muere, se cae completamente. Si hubieran clavado en las palmas, se hubiera desgarrado. En cambio, por eso dice que le pusieron los clavos aquí. Y efectivamente, en el Santo Sudario aparecen las imágenes con señales aquí, no aquí, sino aquí. Muy bien, bueno, entonces, eso también coincide con unas presentaciones que hicieron por los años en que yo ideaba hacer el sepulcro, en que transmitían ese documental del Sudario de Turín. Bueno, realmente tendremos muchísimo que hablar, se nos terminó el tiempo, pero bueno, le dimos un vistazo aquí al Santo Sepulcro para que cuando ustedes vengan, que sé que mucha gente viene, sepa quién fue la persona que lo hizo. Además de muchas cosas que hemos conversado. Este es un primer programa con el doctor Carlos Alvarado Cordero. Hay otro, tenemos que hablar de muchas otras cosas, pero doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber comentado y haber enriquecido nuestro conocimiento. Muchas gracias a ustedes y por haber transmitido esto a sus televidentes. Muchas gracias. Y amigos, amigas, ya saben, ha sido realmente un placer para nosotros y también para ustedes. Y la próxima semana nos veremos en alguna otra parte de nuestro hermoso territorio nacional.